Bueno, Marcelo, hablamos hace un par de semanas qué es la espiritualidad, ¿no? Y nos quedamos, Estábamos charlando un poco de eso, sí. y vos me dijiste, me hiciste la pregunta otra vez, y yo te dije que para mí la espiritualidad desde la mística todo es espiritual. ¿Vos qué mirada tenés desde el psicoanálisis? Sí, desde el psicoanálisis se habla muy poco de espiritualidad. Yo te había dicho que hay un libro de Jean Alouche que es una respuesta que le da a Michel Foucault, Sí, que se llama, el libro se llama Si el psicoanálisis puede ser una experiencia espiritual. La verdad que se habla muy poco de espiritualidad desde el psicoanálisis, pero yo cuando se habla, hoy justo con un analizante que es de Inglaterra, que es una mujer muy espiritual, sí, justo hablábamos de eso a la mañana. Y yo le contaba que hay una obra de teatro de Arthur Miller, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, que hay una escena, se trata de que una de las parejas, el hombre es carpintero y la mujer está psicótica, pongamos, y también trata de que están en un neuropsiquiátrico. Y Arthur Miller en una escena que tiene en esa obra, le hace decir al carpintero, eh, yo puedo encontrar espiritualidad hasta clavando un clavo en la madera, ¿no? Entonces yo siempre recuerdo esa escena específicamente porque es así, uno puede encontrar espiritualidad escribiendo, leyendo, tocando un instrumento. Y después, bueno, el tema de si en el psicoanálisis puede ser una experiencia espiritual, bueno, es un tema que ya te digo, se habla poco, pero quizás dé para otras charlas. Pero bueno, eh, no sé si todo análisis, no sé si estaría tan de acuerdo con vos en que todo es espiritual, no sé si todo análisis puede llevar, quizás haya momentos de espiritualidad, no instantes, fugaces, como diría Borges. claro. Borges decía, no hay un instante que no estemos en el paraíso, no hay un instante que no estemos en el infierno, una cosa así. Me parece que son instantes, o como decía Benedetti, ¿no? Igual que la felicidad que viene en frasco chico. Claro. Entonces, Bueno, hablemos de eso, que si la espiritualidad son instantes, es el instante tal vez cuando el analizante inicia un análisis y como vos bien decís, no sé, terapia puede ser muchas cosas. claro, efecto terapéutico puede tener muchas cosas, pero un análisis tiene otra propuesta, digamos. Claro, Digamos, la psicología tiene efectos terapéuticos, el yoga puede tener efectos terapéuticos, bueno, efectos terapéuticos se dan en varias disciplinas, pero, digamos, el análisis en sí mismo trata de llevar a la persona, al analizante, a una situación, ¿no? Yo diría que se encuentre con su verdad y que se claro. encuentre con su barradura. Con su barradura me refiero, cuando decimos barradura, para aclarar un poco, es la división y algo que uno puede decirlo quizás en términos de una pregunta podría ser, bueno, no sé si se puede formular en términos de pregunta, pero algo así como, bueno, como diría Borges, hay un solo momento, yo cito a Borges porque me parece que los poetas dijeron todo esto mucho mejor. Este, Hay un solo momento en la vida de un ser humano que es el momento en que sabe quién es. ¿Quién es? Y el paciente, el analizante, el que está en una búsqueda espiritual, ¿sabe quién es para vos? Creo que lleva tiempo, Hay que tener cierta valentía en descubrir eso, como en el amor. como en el amor. Y Hablamos del, también lo decía Borges, hay que tener cierta valentía para enfrentarse al amor. bueno, hablamos del amor un poquito si querés porque vamos a ir mezclando temas acá. ¿Qué piensan los místicos del amor? Creo que el amor desde la mística es, primero y principal, comprender la cosmogonía para después entender la psicología. Y siempre lo digo, es muy peligroso hacer un híbrido de las cosas. Es muy peligroso mezclar cosmogonías, es muy peligroso mezclar psicologías desde la mística, porque la mística habla en varios idiomas. Podemos hablar del budismo, de justamente lo que viene del hebreo, de la cábala, del zen, y todos tienen cosmogonías diferentes, formas de ver la vida,
Y como hablamos vos y yo antes, cómo se forma un analizante, cómo se forma un analista. Hay que ver desde dónde ver la situación para entender qué es el amor para cada mística. Desde la cábala, por ejemplo, es un concepto, una dinámica de dar y recibir. Hay uno que recibe, pero el que recibe también está dando, y en esa dinámica de dar y recibir hay un compartir, que nunca va a ser exacta, que uno se tiene que restringir en lo que da y también se tiene que restringir en lo que recibe, y empezar a corregir desequilibrios en esta dinámica de dar al otro algo que supone que le falta, y el que le falta también en un deseo ambicioso de constantemente recibir. Y bueno, yo tomo dos cosas o tres de las que estás diciendo. De lo que tiene y de falta, sabemos que en Occidente el amor tiene uno de los mitos más fuertes en Eros, Correcto. que es el producto de Peñas y de Poro. Sí. Y Poros es el que tenía la abundancia, y Peña, como sabemos, es la diosa de la pobreza o de la escasez. Así que bueno, ya partimos. Lacan decía que en el mejor de los casos somos productos de un malentendido. Es decir, que ya partimos de que no solo el lenguaje, sino también hay una imposibilidad, como vos acabas de decir, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con lo imposible. El mito de Aristófanes, que Lacan también toma en el seminario 11 de la media naranja, Correcto. de hacer dos mitades. Bueno, hablar del amor desde el psicoanálisis es un poco antipático. Lo es, pero está bueno. Es un poco antipático porque no es el amor de la filosofía, quizás, no es el amor de los poetas que quieren hacer de dos uno, ¿no? Por eso el poeta también decía, con el número 2 nace la pena. Y tomo otra cosa que acabas de decir, que es este tema de la Kabbalah. Bueno, Borges en un poema hermoso se llama El Golem. El golem. Bueno, vos sabés que Emet es el nombre de la verdad, y yo estaba hablando antes de la verdad y de Sí. encontrarse con la verdad, y me parece que ahí en el nombre del golem tiene algo muy metafórico, que es que si le sacamos la primera letra, la palabra quiere decir muerte. Entonces, vos también hablabas de dar y recibir, y hablabas de algo que en psicoanálisis se conoce como castración, ¿no? O la Correcto. falta. Hay una paradoja que surge en el mecanismo amoroso desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Que es que el sujeto, sin saberlo, va a dar su falta, pero que al mismo tiempo lo hace por él. Correcto. Entonces, por eso Lacan, ya en el final de su vida, en 1975 y también después, va a seguir insistiendo en que el amor es narcisismo. Ayer un colega me preguntaba, que va a trabajar sobre algo del amor, y creo que de otro tema sobre el autismo, en un grupo de investigación que estamos armando, y me decía por qué yo siempre digo eso, y digo, bueno, es que suena antipático, pero es así. Uno se enamora desde el yo. Correcto. Hacia otro yo, y el yo es una instancia, como vos bien sabés, de desconocimiento, de engaño. Por eso Lacan también decía, si quieren encontrar el mayor engaño, búsquenlo en el amor. Esto en el dispositivo analítico tiene sus consecuencias también, porque la gente sabe que cuando uno va al psicólogo, al psicoanalista o incluso al médico, siempre hay una relación de transferencia, de rapport, o lo que se conoce también como insight, Sí. con la persona al que uno eleva, digamos, y este término nos va a servir quizás también para hablar de duelo, Idealiza. idealiza un poco. Entonces, al ser el yo básicamente una instancia de desconocimiento, lo voy a decir así en términos bastante simples,
eh, uno está un poco ciego cuando entra en el amor. En ese sentido, creo que Borges también hablaba de la valentía, ¿no? Y también en el sentido de aceptar que uno, ciego, ¿qué quiere decir? Y un poco sinónimo de que está en falta. Correcto. Este, y aceptar esa falta, ¿no? Porque como sabemos hay mucha gente que cuando uno escucha a veces decir, incluso a los analizantes, yo no me quiero volver a enamorar. En realidad, como digo siempre, la gente lo que no quiere es sufrir, no es Correcto. que no quiere enamorarse. Claro. Cualquiera que haya tenido alguna vez mariposas en el estómago sabe que quiere repetir eso, porque inevitablemente, por supuesto, que después que hay amores o pasiones muy fuertes que llevan al sujeto, bueno, a situaciones incluso desgarradoras. Pero yo creo que sí, que la gente quiere enamorarse, lo que no quiere es sufrir. Claro. Ahora, también hay una concepción de amor en el sentido del don de amor, ¿no? Eh, Porque uno podría también decir, bueno, en términos más, no sé si pragmáticos o filosóficos, pero amar es poner primero al otro. Es muy difícil eso, Es muy difícil y ahí la mística con la gran frase, amarás al prójimo, ¿no? como a ti mismo. Como a ti mismo. Ajá. Y cómo se saca de contexto esa frase. A ver, ¿por qué lo decís vos? Porque creo que primero hay que comprender, y acá voy a hacer una pequeña coma en lo que acabaste de decir sobre el narcisismo. La psicología moderna, a través del coaching quizás, empuja al sujeto, al yo, a esta cuestión de explicarle que tiene que amarse más. Y creo que el sufrimiento, la idealización, es por exceso de amor propio. Sí, es lo que te decía un poco antes de por qué este colega me decía por qué siempre voy a ese punto. Y es que eso es lo que es el gran sufrimiento humano y cultural, yo diría, digamos, gracias al yo tenemos la cultura, gracias al yo, pero también es a causa del yo que tenemos las guerras. Hay que entender un poco esto que Lacan decía también, ¿no? Que el yo está estructurado como un síntoma. Claro. Entonces acá pasamos, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo me voy a amar a mí mismo y amar, si de lo que se trata justamente es de dar esa falta? Claro. ¿No? Nosotros en psicoanálisis conocemos como la famosa madre cocodrilesca, la madre que no puede dar la falta, sino que se está comiendo al bocadito que sería el niño en este caso, la madre, la persona de crianza, el padre. Entonces, no es me tengo que amar. En todo caso, igual hay una cuestión que es inevitable, ¿no? El amor es inconsciente, es decir, que uno cae. Por eso te digo que ahí hay una paradoja, pero el yo de la psicología sí, es un yo que restablece, digamos, vía vitaminas, un aparato de mucho ego, por ser redundante, y bueno, y eso la verdad que es un poco bastante iatrogénico, no es lo que el psicoanálisis apunta. El psicoanálisis apunta a la división. Ahí creo que el psicoanálisis, Marce, y la mística, y más a la Kabbalah, como mencionaste, se unen en un punto en donde la Cábala explica que no hay un yo, que el yo es una construcción. De hecho, en hebreo, la misma palabra para sin es la misma palabra que para yo, ain y ani. Entonces, el yo es algo estático o algo que se va formando, algo que uno va idealizando, algo a lo que uno va identificándose. Lo mismo que en el psicoanálisis. Y creo que el budismo zen tiene un marco teórico muy parecido, ¿no? Para el budismo zen, si no me equivoco, el yo es tapa el deseo. Sí. Un poco es lo que sucede en psicoanálisis. Por eso te decía también antes que cuando hablamos de amor en transferencia, por decirlo así, de amor en el dispositivo analítico, eso es una desventaja para el análisis. Porque justamente si yo lo que estoy diciendo es que el yo tapa, y por eso cuando uno ama está la falta cubierta, Claro. y el enamoramiento es un gran ejemplo porque el enamoramiento es la etapa donde uno cree que todo está idealizado.
Pero Lacan también decía que cuando se ama no se analiza. Es decir, que cuando tenemos una fuerte, digamos, ¿cómo decirlo fácilmente? Un approach Sí. sobre el muro imaginario, va a decir Lacan, es decir, sobre el muro, no solo el muro del lenguaje, sino el amor, no se puede analizar porque el sujeto no se siente dividido ahí, ¿no? O no se percibe dividido. El amor lo que hace es unir, es de hacer dos uno. El amor une. Por eso Lacan tiene un seminario que también dice que es un parafraseo que hace ahí una homofonía con dos o tres títulos, donde dice que el fracaso de lo inconsciente es el amor. Porque el sujeto de lo inconsciente es el sujeto en su división, ese sujeto que se va a constituir o el sujeto que va a estar en relación con el deseo. Mientras que el amor es el fracaso de lo inconsciente porque justamente hace de dos uno. Y ahí hay como un amor medio capitalista y económico, ¿no? Entrar al amor para ganar siempre, para ser uno, para no perder, para no castrarse. Es que, por eso te decía antes, yo creo que si bien amar es poner primero al otro, eso es un acto de amor muy difícil, pero el amor en términos técnicos, porque en términos técnicos me refiero en términos de goce barra castración, por decirlo así, o de saber barra verdad, tiene que ver con algo de uno, ¿se entiende? Tiene que Correcto. ver con algo, es decir, yo... El paciente siempre habla de uno mismo, Sí, el además que todo analizante. discurso es autorreferencial y Claro. todo eso, pero a lo que me refiero es que si voy a encontrarme o voy vestido, como decía Lacan, con las armas para el amor, eh, es desde yo, es desde mí, digamos. Por eso, incluso en términos de belleza o en términos más... bueno, esto también estaba en Freud, ¿no? Freud pensaba como los griegos que la belleza es, lo bello es aquello que nos excita. Entonces, en ese sentido, esto también es así en el amor, porque por eso, bueno, el amor también es un discurso, ¿no? Por eso también Roland Barthes tiene un gran texto que se llama Fragmento de un discurso amoroso, que acá lo traje, y Que es tu libro favorito. es uno de mis libros favoritos, y Lacan decía que amar es un cambio de discurso. Es decir, que toda esa gente que decía no, 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 después empieza a decir sí, sí, sí. Correcto. Pero a lo que voy, estoy un poco perdido porque abrí un paréntesis. No, está bien. No, que esto, que siempre es desde uno. Y este es justamente el problema del duelo, porque si el duelo tiene un problema central, digamos, es que uno tiene que matarse. Lo digo así para que se entienda rápidamente, uno tiene que matarse. Claro. Bueno, expliquemos eso del duelo, porque... Perdón, sí, Agustín, no sé si se entiende esto, lo quiero aclarar un poco así. Uno tiene que amarse, uno se ama y uno se odia, aunque lo haga proyectando en el otro. ¿Se entiende lo que quiero sí, decir? sí, y Es decir, no justamente hay amor y no hay odio que no sea desde uno. me hiciste acordar a donde se junta, donde Lacan recoge esta cuestión de las tres pasiones, Claro, el para amor Lacan y hay el solo odio, tres pasiones. el amor, el odio y la ignorancia. Claro, y después, bueno, el duelo yo, en función de esto que decís de las tres pasiones de Lacan, yo el duelo lo definiría, se me ocurrió ahora, ¿no? En estos términos, ¿no? En pasar del amor al odio y del odio a la ignorancia. Ahí se terminó el trabajo del duelo. Pero el trabajo del duelo es muy complicado porque uno tiene que matarse. Claro. Vos ibas a decir algo y te interrumpí. No, justamente se me ocurrió ahora esta cuestión de que el enamoramiento desde el yo es ignoro lo que odio, lo amo, ignoro Claro, lo que amo y lo odio, ¿no? claro, Y como la ignorancia se mete en el camino, de ignorar que desde dónde amo, desde dónde odio. exactamente. Por eso en el análisis, cuando un analizante viene con mucho odio hacia una persona, lo que se trata es de que entienda que hay algo en el orden de su propia impotencia, porque, a ver, el odio y el amor es lo mismo, nada más que uno es en términos negativos y otro en términos Correcto. positivos. Para uno, para el amor es mejor porque nos hace estar en las nubes y el odio nos... pero son mecanismos que están ahí. Y el tema del duelo es esto, ¿no? El tema de cómo la persona, ya lo decía Freud en un artículo que tiene, un libro que se llama Duelo y Melancolía, de 1915, que se editó en el 17, y bueno, y él decía de alguna manera que hay un trabajo en el duelo.
y que justamente cuando no se logra se puede melancolizar el sujeto. Claro. Fíjate, en este texto Roland Barthes cita mucho a Freud, a Lacan, a otros autores, a otros poetas. Yo te decía el tema del duelo en relación con Freud. Freud tiene algo muy interesante que cita Barthes acá, en Duelo y Melancolía, ¿no? Donde dice, el duelo mueve al yo a renunciar al objeto declarándoselo muerto y ofreciéndole como premio el permanecer con vida. ¿Por qué dice esto Freud? Porque de lo que se trata es de la muerte de la imagen. El yo es imagen. Entonces, de lo que se trata es de duelar esa imagen. ¿Y cómo hacer para que el sujeto, el yo, el analizante o el que va a buscar terapia llegue a comprender por qué se sufre por exceso de idealización a la imagen? O dicho de otra manera, por exceso de narcisismo, exceso del yo. Sí, sí, eso comprender no sé si es la palabra, porque el analizante quizás no la quiere soltar. No la quiere soltar, no le importa comprenderlo. Te voy a leer algo que dice Roland Barthes acá en relación con esto de Freud, ¿no? Dice, el duelo de la imagen, si lo pierdo, me angustia, pero si lo logro, me pone triste. Si el exilio de lo imaginario, que es el título que le da Roland Barthes a este capítulo, ¿no?, es la vía necesaria de la curación, debemos convenir que aquí el progreso es triste. Esta tristeza no es una melancolía, o al menos es una melancolía incompleta, de ningún modo clínica, puesto que no me acuso de nada y no estoy postrado. Mi tristeza pertenece a esa franja de la melancolía en que la pérdida del ser amado permanece abstracta. Voy a leer un poquito más. Dice, carencia redoblada. No puedo siquiera investir mi desdicha como en el tiempo en que sufría por estar enamorado. En ese tiempo deseaba, soñaba, luchaba. Un bien estaba ante mí, simplemente retardado, atravesado por contratiempos. Ahora ya no hay resonancias. Todo es calmo y es peor. Aunque justificado por una economía, la imagen muere para que yo viva. El duelo amoroso tiene siempre un remanente, una expresión regresa sin cesar. Qué lástima. Y yo te decía antes que el amor es un discurso. Y Roland Barthes dice, estoy fijándose en este capítulo, si acá dice, el punto más sensible de este duelo no es el que me hace perder un lenguaje, el lenguaje amoroso. Se acabaron los te amo. Y el te amo es un capítulo de este libro que es excelente, hermoso como todos los capítulos, donde Roland Barthes, bueno, habla del te amo como un performativo, sí, como una holofrase. Pero es maravilloso cuando dice, se acabaron los te amo. Entonces hay que resignarse a eso. Más que resignarse, hay que aceptar y castrarse y bueno. Hablemos de la castración un poquito, porque creo que no se entiende, incluso en el círculo psicoanalítico, quedan dudas, y para la gente que va a ver esto después, ¿qué es castrarse? Porque tiene relación con la imagen. Sí, en realidad, cuando uno dice que tiene que castrarse, ya está cometiendo una especie, no sé si decir oxímoron o un abuso de términos. ¿Por qué? Porque siempre estamos castrados. Lo que pasa es que como neurótico no lo sabemos o no lo queremos saber. Claro. Es como cuando uno dice, esto que te decía antes, el amor es inconsciente, es decir, que uno no busca estar enamorado. Por más que uno dice, yo busco estar en pareja, yo busco una novia, un novio, en realidad eso sí, se entiende lo que estamos diciendo, pero el amor va a suceder cuando tenga que suceder. El amor sucede, como decía Angelo Silesius, la rosa florece cuando florece. Es algo que cita Borges en una inscripción de uno de sus poemas. La castración, Lacan la define de muchas maneras. Yo creo que la definición más simple que la da en el seminario 3 cuando dice perder para ganar. Es decir, no está diciendo perder para perder, sino perder para ganar. El neurótico en general suele perder para perder, por eso llega a un análisis. Claro. Entonces, la castración no es para el psicoanálisis de Lacan, no se la lee en términos negativos, como quizás se la podría haber leído desde Freud, incluso desde
el complejo de castración o de Edipo freudiano. La castración es absolutamente positiva, primero porque si nosotros no estuviésemos dividido, no podríamos desear, no tendríamos Claro. los animales no aman, no desean, no se angustian, o quizás sí se angustian, pero no de esta manera existencial que es la que sucede en el ser humano. Esta angustia de Soren Kierkegaard, ¿no? Que ya él nos hablaba mucho de todo esto. Bueno, la angustia es un punto, quizás me voy un poco de... Pero la angustia es un punto central en el amor y en el duelo, porque en realidad de lo que se trata en esta vida, por decirlo así, es de tapar la angustia. No podemos vivir los 365 días angustiados. ¿Podemos decir tapar la angustia, tapar el agujero, Marce? Claro, tapar el agujero, que uno lo tapa con trabajo, con estudio, con jugar, con amar. Y en el duelo, volviendo un poco ahí, yo creo que hay una cuestión que no se quiere tapar. Se quiere y no se tiene que tapar y no se quiere tapar. Y ese agujero produce, como diría Barthes, ¿no? Vuelven los muertos desde la lápida a golpearnos. Entonces, la castración es es un concepto psicoanalítico que no se puede tomar nunca en términos negativos. Porque justamente, como vos decías aunque suene antes, negativo. Aunque suene negativo, los analizantes a veces dicen, bueno, me tengo que resignar entonces. No, resignación es otra cosa, Claro. No es castración. Claro. Porque como vos decías antes, tiene que ver con la imagen, y eso duele. Entonces, por eso, yo creo que volviendo a las tres pasiones que definía Lacan, que no son las tantas que definió Aristóteles, es eso, es pasar del amor a la ignorancia. Y es un problema, ¿no? Mientras uno siga amando u odiando a una persona, se sigue vinculando con esa persona. Cuando vos decías antes esto de amar al prójimo, bueno, este es otro tema, ¿no? Como decir, el amor incondicional, es un tema. Porque amar al prójimo hay que ver, porque el prójimo también es la inminencia del goce para Lacan, es decir, en el sentido de que, bueno, en general con el prójimo tenemos una relación que no es muy amorosa. Claro. Como siempre decimos, los iguales se matan. Sí. El boxeo eso lo sabe perfectamente, coloca personas de la misma talla, del mismo peso. Para la mística el otro viene siendo un otro. La diferencia, pero también viene siendo un yo. Es claro, raro. Este es el tema, ¿no? Y por el eso, yo es un otro. Y sí, claro, esa frase de Rimbaud que toma Lacan. El yo es otro. No, y me preguntabas antes de... Antes que avancemos, porque me acordé de esto desde que el iniciado que va a buscar iniciación zen en el budismo, desde el shintoísmo, de alguna manera el maestro, el que va a instruir al analizante, le tiene que hacer escuchar un agujero y crear otro agujero. Exactamente. Que ahí cuando leía esto, dije, esto es psicoanálisis. Y eso, el Zen justamente, en eso el Zen es un ejercicio espiritual. Claro. Por eso te decía al comienzo, que vos me preguntabas, esto del análisis al comienzo, lleva tiempo esto, ¿no? Sí. No es el analizante al principio es un paciente que viene a buscar alojamiento en un otro, es decir, que viene a buscar de alguna manera amor, y por eso se establece también una transferencia, pero eso no es, para Lacan la transferencia no se termina ahí, eso es una parte. El problema técnico y clínico es mucho más complejo, que no viene al caso ahora, pero a lo que voy es que de lo que se trata es de que encuentre una división, es decir, la persona viene para ser amada, por decirlo así, Sí. en términos de Erastes y Erómenos platónico, viene para ser amada, y uno lo que le va a ofrecer, porque el amor aparte es dar la falta, es decir, que no podemos dar más que eso, y por otro lado, hay una frase que se suele decir que el analista no puede responder a la demanda. Lo asocio ahora porque tenemos que decir que el amor también es demanda de amor. Sí. El analista no es que no quiera responder a la demanda. El analista no puede porque es un sujeto y porque es imposible responder a la demanda, porque la demanda es inconsciente y es metonímica, y la demanda, más allá de que obviamente hay
una cuestión donde hay un punto de capitoné, por decirlo así, donde se engancha y se engancha con el deseo, y ahí es donde se produce lo que se conocería como el abrazo tórico. Pero bueno, esto Otro día hablamos de eso. en otro capítulo, digamos, la demanda de amor hace que el amor, no sé si podríamos decir que es incondicional. Si incondicional quiere decir me entrego ciegamente, bueno, sí, el amor sería incondicional. Y cada uno tiene la verdad que más le conviene. Claro, pero con la salvedad de que esa entrega es inconsciente. Claro. Es decir, que no es que te entregas porque querés, que sos tan valiente tampoco, sino porque no te queda otra. Por supuesto sí que te queda retroceder, pero no es que tampoco nos vamos a creer que... Ahora, la incondicionalidad del amor es un problema porque el amor pide amor, dice Lacan. Y no por cesa. Eso, y no cesa de pedir, por eso el seminario 20 de Lacan lo tituló Aún, ¿no? Aún más todavía. Entonces, donde también podríamos preguntarnos si hay algún amor que no sea neurótico. Entonces... Paremos ahí. Marcel, el amor que demanda y no para de demandar, que no cesa de demandar, el amor neurótico, en tu experiencia de vida, en tu experiencia de profesión, ¿qué sería un amor saludable? Mira, hablar en términos de salud es ya un problema, ¿no? Algo que funcione. Es que yo creo que todos los vínculos funcionan, todos son funcionales. Aún esto que nos enseñaron en la Facultad de Psicología de las familias disfuncionales, Sí. Todas las relaciones son funcionales. El problema es, digamos, que no se termine en un gran sufrimiento, ¿no? Por no decir tampoco en castigos y en cosas que obviamente que no nos van a hacer bien. Si hablamos en esos términos, bueno, un amor saludable, como vos calificás, sería, a mi juicio, algo que nos haga sentir en el mayor porcentaje de la relación, lo voy a decir en términos más histéricos, reina, que nos haga sentir reina. Cuando uno se siente reina, yo creo que la está pasando medianamente bien. El problema es que para sentirse reina tiene que haber siempre un rey. Claro. Y acá entramos en la neurosis nuevamente, porque uno se cansa de ser rey. Porque de reina no se cansa nadie, pero uno se cansa de ser rey. Entonces, ahí entramos en un problema. Lo estoy diciendo en el exceso de dar, si te lo... Claro, lo estoy diciendo en términos no es para nada ni poéticos, mucho menos, ni filosóficos, sino en términos muy neuróticos y muy... Bueno, el rey que da, la reina que recibe, y que siempre recibe y nunca es suficiente, el lugar de dar. ¿Cómo hacemos para...? Y bueno, con la metáfora de ajedrez que estamos tomando, yo te diría de no poner en jaque al otro. De no poner permanentemente en jaque al otro. Eso requiere, mirá, te lo voy a llevar a la mística, un concepto místico, mucha autoconciencia, mucha restricción de energía, mucha castración. Claro, por eso te digo que volvemos sobre el mismo punto, ¿no? Es decir, si el amor es neurótico o no hay amor que no lo sea, implica, se sobreentiende que hay algo en juego que tiene que ver con la castración. En el momento de que a veces se escucha decir... Bueno, voy a poner un ejemplo de esta semana. Me dejó porque se fue a Europa a estudiar y evidentemente no, él dice que me amaba, decía la paciente, decía el analizante, pero evidentemente no me ama. Y yo creo que sí, que posiblemente la ame, pero se ama más él. Claro. Y eligió el otro. Entonces ahí está el problema. Exceso de amor propio. Por eso te digo, ahí está el problema. Es decir, porque el otro capaz que le sigue diciendo, no, yo igual te amo, pero claro, ama más otra cosa. Volvamos a este punto porque me acordé recién, y mirá la imagen que se me viene, Cristo, cuando Cristo o Jesús, sin ir en la historicidad, pero más en la metáfora, cuando le dice a sus discípulos, conocerás la verdad y hay otra verdad que te hará libre. Conocerás la aletheia. Me parece que es un trabajo mayéutico, socrático. Totalmente. Casi. Totalmente. Sí, la aletheia es algo que Lacan toma mucho, lo toma de Heidegger, y es el descubrir la verdad. Vos ahora que nombraste a Jesucristo,
Yo creo que si hay un amor incondicional es el amor a Dios. Es decir, independientemente si uno es religioso, si no lo es, pero es el ágape, ¿no? Sí. El amor ágape. Ese puede ser un amor incondicional, pero bueno, Pero el otro porque es invisible, por eso funciona y también. bueno, claro, también nos estamos apoyando en un sujeto que para ser amado necesitó, como diría Borges, llevar una corona de espinas no es ningún mérito. Entonces sí, fue rey porque tuvo una corona, pero fue una corona de espinas. Em, Recuerdo los inicios cuando hablamos y el psicoanálisis es un ejercicio espiritual y eso fue lo que nos convocó o nos convoca hoy. Me quedo con la cuestión de que el ejercicio espiritual es descubrir esa verdad, reinscribirla, que Sí, requiere de tiempo, sí, requiere de castración sí. y requiere de, va a sonar raro, pero amarse menos. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es reinscribir algo en el orden de su historia, como decía también Julia Kristeva, reescribir la propia historia, pero eh, encontrar esa verdad es duro a veces. Pero encontrar esa verdad, Marce, vos y yo estamos de acuerdo en esto, que hablar no cura, escuchar no cura, sino le podrías contar esto a la tía Martita y Claro. la tía Martita te cura. Ujú, Y hablar hablamos siempre. exactamente. La función del analista, ya sea desde la mística o desde el psicoanálisis, qué importante que es el trabajo que ejerce. Sí, es lo que decimos siempre, ¿no? Es decir, que de hecho yo creo que lo que cura es la función del analista y la interpretación, la señalización, llamámosle como gusten, bueno, de alguna manera la inscripción que también se hace en el dispositivo, este, y bueno, por eso las relaciones cuando uno, como yo digo, una de las grandes cosas que nos diferencian en otras situaciones, como cuando uno va al médico o va a la panadería a comprar pan, digamos, en psicoanálisis ocurren cosas que no ocurren en otras. Claro. Ninguna persona que va a comprar pan le va a decir al panadero que le baje el pan. No sé, a lo sumo se lo pago mañana, pero no que hagan un descuento. Son todas cosas que se le dice al analista, porque la relación con el analista es una relación muy particular. Es de transferencia, de amor. Claro, ¿a quién se le ocurriría decir a un paciente que va al gastroenterólogo a decirle gastrodano, pero no le puedo pagar esto, no le puedo pagar un poquito menos? A nadie. Yo creo que ahí de alguna manera el camino no se bifurca entre el psicoanalista y la función del místico. Que los dos causan, interpretan, crean o perforan un agujero Sí, sí, donde no lo hay. sí, sí, totalmente. Sí, totalmente, Agustín. Y sí, por eso la tarea no es que el psicoanálisis no es que no sea puede analizarse cualquier persona, obviamente, pero no sé si todos pueden llegar a un punto de sostener y de conectarse con esa verdad, con lo cual en algún momento yo creo que eso ya es un alta, ¿no? También. A veces el alta se puede dar de otro lugar también, Pero para pero que haya un alta, Marce, el análisis tiene que haber iniciado en algún momento. sí, el análisis se tiene que haber iniciado. Si no, no termina nunca. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Hay que poder abrir el análisis, es la función del analista. De hecho, estás haciendo un laburo muy importante en investigar la formación del analista. Sí, sí, ¿Por qué? estamos ¿Por trabajando. qué, Marce? Y porque se trata de eso un poco, de llevar al plano formal, al plano de la lógica, de los matemas, del algoritmo del sujeto, del algoritmo del dispositivo, esta disciplina que no es muy vieja, no tiene muchos años el psicoanálisis, y que bueno, se trata de eso. Freud yo creo que ha querido desde un lugar un poco positivista y biologicista si se quiere, pero ha querido hacer del psicoanálisis una ciencia. Este, pero bueno, tenemos que formalizar, porque si no es esto, ¿no? Que el psicoanálisis va a quedar de alguna manera ¿cómo se diría? Vos decís una cosa, yo digo otra, bueno, en tu clínica pasa esto, tuviste funcionalidad o tuviste buenas cuestiones con esto, en la mía no, vos llevas al paciente al diván por tal cosa, yo lo llevo por tal otra. Y bueno, eso no es una disciplina científica, yo sé que muchos analistas pretenden que el psicoanálisis no sea una ciencia, a mí me ha pasado muchos años pensar así, pero bueno,
lo que se trataría es de ver si podemos corroborar y de alguna manera, sin olvidar que hay una persona con un dolor, obviamente, pero si podemos sacar algunas conclusiones que tengan que ver más con una lógica del caso, con un mecanismo lógico, porque el fantasma opera sobre un mecanismo lógico. Por eso siempre repetimos bajo las mismas premisas. Una premisa que te haya quedado estos meses sobre lo que es ser analista o lo que tiene que ser un analista, una. Mirá que te pongo en un... Lo que tiene que ser un analista creo que es lo que tiene que ser cualquier ser humano que es una muy buena persona. Pero es importante que Este, lo digas, porque vos lo das por supuesto. no, bueno, digamos, un perverso, un canalla no puede ser un analista. Y bueno, Convengamos que los hay. quizás En sí, todas las ramas. en todas las ramas, sí, quizás sí. Y bueno, y nada, entender que vamos a escuchar un dolor que no es el nuestro y que no es el de un amigo, que es el de una persona que nos paga, que es una variable que hay que tener en cuenta porque es un trabajo y y que no es joda, digamos. Tampoco es joda que yo lleve, no sé, una bicicleta a arreglar y me la arreglen mal, pero lo que estoy diciendo es que hay que soportarlo, hay que soportar eso. Me parece que eso es una de las cosas que más se escucha también y nos escuchamos de nosotros mismos cuando hacemos controles, supervisiones, ¿no? ¿Para qué me metí en esto? Nos controlamos y nos supervisamos lo que tendríamos que hacer. Les digo, la frecuencia, ¿vos ves eso? Sí, yo creo que el analista es bastante responsable con esas cosas. Pero volviendo al principio, lo hace por él. Digamos, lo hace por él y está muy bien que lo haga por él. Digamos, yo no creo que lo haga por el paciente, porque no creo que. Claro, Y hace bien de hacerlo por él. claro. Esto de llevar al analizante al control, yo creo que también tiene que ver con cuando el colega, el analista, vuelve a ratificar su deseo de analista, ¿no? Por eso digo que es muy importante que se sepa que lo hace por él, por supuesto que tiene consecuencias en el otro, es decir, este, por supuesto que hace bien en hacerlo y que hace bien en controlar, y hace muy bien que sea por él porque vuelve a poner al deseo de analista sobre primer plano, porque de lo que está en juego ahí es del síntoma del analista que tiene un síntoma porque el paciente le ha ocasionado algo en el orden de su traza y lo lleva a controlar por eso. Yo pensaba esto para unirlo un poco con lo que hablábamos también anteriormente, ¿no? Cómo, no sé qué pensás vos de la mística, esto de lo heroico que tiene sostener el deseo. Yo creo que desde la mística y un poquito desde el psicoanálisis, escuchándote, hay que soportar un análisis, hay que soportar un viaje espiritual, si querés, porque es un misterio, es descubrir una verdad y es reescribir la historia misma. Claro. Y no es fácil, tampoco es difícil, pero se requiere de tiempo y se requiere poner en juego el deseo. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y el deseo es algo que suele espantar bastante. Y de deseo podemos hablar un montón, Marcel. Lacan llamó al deseo neurótico histeria. Es decir, que la histeria es el prototipo del deseo insatisfecho porque, bueno, uno puede decir la fobia como deseo prevenido, la obsesión como deseo imposible, es lo mismo. Pero la histeria es el patronímico del psicoanálisis porque justamente este, ha dejado el deseo ahí. Por eso podríamos decir que de alguna manera Antígona, el personaje de Sófocles, este, que hasta que no pide sepultura por su hermano, por Polinesis, y bueno, de alguna manera no es un personaje, eh, no podría decir en principio histérico, pero si fuese así, pongámoslo, es una histérica que ha aceptado o que ha, poniéndolo en las palabras que vos decías, ha inscripto algo de su deseo.
Entonces, ejercicio espiritual, me parece que el psicoanálisis es un ejercicio espiritual en tanto y en cuanto haya un deseo en descubrir Y sí, una verdad, sí, poner en juego el y deseo. sí, sí. Sí, a veces es solamente una consulta, pero un análisis llevado a un punto, por eso te decía al comienzo, un punto de espiritualidad, quizás este, pase por ahí. Y se sufre y se ama por un exceso y un defecto de amor propio. Yo creo que sí, Bien. yo creo que sí. Bueno, vamos a tomar un café ahora. Vamos a tomar un cafecito. Dale, gracias. No, por favor.